entrego mi vida, mis noches y días te busco. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Árbol de Vida. Acá estamos en el segundo programa de este Árbol de Vida. Queremos saludar a toda la audiencia, a todos los oyentes. Muchas gracias por sintonizarnos acá en FM Cristiana 88.3, un programa de la Iglesia de Bautista de José León Suárez. Y damos la bienvenida, ¿no?, a cada uno de los que están escuchando la radio. Muchas gracias por sintonizarnos todos los lunes de 18 a 19 horas. ¿Sí? Estaremos acá para compartir una hora de la palabra de Dios, acá todos juntos en oración, en alabanzas, también para escuchar y muchas cosas más, ¿no es cierto? Y en minutitos nada más tenemos un saludo de Natanael Paredes, en minutitos. Así que estate ahí atento, va a estar saludando acá a la radio, al programa y a todos los que nos están escuchando. También queremos dar la bienvenida al pastor Andrés Albornoz. Gracias, queremos agradecerte, gracias Alejandro, agradecer a toda la audiencia. Para mí esto es volver a mis raíces, de mi juventud, mi adolescencia. Teníamos hace muchos años un programa de radio donde el Señor nos bendecía y podíamos ir, así que esto me genera mucha emoción de volver después de tantos años a la radio y agradeciéndole a Dios que este espacio y este tiempo pueda ser tremendamente productivo para cada uno de nuestras vidas, las nuestras personales, y aquellos que están escuchando, aquellos que están viajando o aquellos que están en sus casas puedan realmente recibir una palabra que venga de parte de Dios a nuestras vidas, a sus vidas. Que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo y esperemos que te quedes ahí un instante y compartir con nosotros este tiempo, esta palabra de Dios y todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que te transmitamos y para que te fortalezcamos con la palabra del Señor. Gracias, Alejandro. Amén. Queremos también dar los contactos, ¿no es cierto?, para que ustedes estén ahí sintonizándonos, puedan estar escribiendo, puedan estar mandando un saludo, puedan estar mandando una petición también. Bueno, ahí tienen para anotar, página de Facebook Árbol de Vida FM 88.3, o si no, a www.arboldevidafm83.3 @gmail.com, y si no, por WhatsApp, ahí nos pueden mandar un audio o un saludito también, 15 333 74807. Repito, 15 333 74807. Y queremos saludar a toda la familia que nos estuvieron escuchando el primer programa. Queremos saludar a la familia Solís, queremos saludar a Juan de San Miguel, queremos saludar a cada uno de los que estuvieron sintonizando. Nos han escuchado también en el país de Perú, nos han escuchado también acá por la localidad de Moreno, acá en el Gran Buenos Aires. Así que saludamos a todos los argentinos que nos están sintonizando acá por la FM Cristiana 88.3. Amén, amén. Agradecemos al Señor. También nos visita Valentín. Valentín nos va a contar algo de su vida, una experiencia especial que tuvo con el Señor. Así que, Valentín, ¿querés darnos el saludo? Bendiciones, gracias Alejandro, gracias Pastor por permitirme estar acá y por poder compartir mi testimonio hoy, hablando sobre el tema que se va a compartir. Amén, gracias Valentín, gracias por acompañarnos. ¿Tenemos el saludo? Gloria a Dios. Sí, amén. Por favor, vamos a saludar también al operador Oscar, acá de FM Cristiana. Muchas gracias por su vida, damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo con nosotros, nos está ayudando un montón. Así que vamos a pasar ahora el saludo de Natanael Paredes. Hola, muchas bendiciones, soy Natanael Paredes y estoy sumamente feliz de estar en este lindo programa para darte una palabra que viene del cielo para tu vida. En el libro de Lucas, capítulo 18, dice que Jesús le refirió unas parábolas a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya tú conoces la historia, Jesús habla acerca de la viuda, ¿verdad? Y que estaba el rey injusto. Pero fíjate que dice que Jesús le habló a ellos una parábola acerca de la necesidad. Quiere decir entonces que la oración no es una opción, sino una necesidad. Así como tú deseas tomar el alimento diario, tomar agua, de la misma manera es muy importante tú alimentar tu vida espiritual. Cuando hacemos esto es cuando nosotros podemos crecer en Dios, podemos experimentar sus bendiciones y podemos
madurar en todas las áreas espirituales. Como dice el apóstol Pablo, ya no ser niños, sino que podamos crecer con la leche no adulterada, la cual puede transformarnos. Así que yo deseo que en esta hora tú puedas abrir tu corazón y permitir que esa comunión con Dios pueda formarse y que tengas una conversación día a día y que puedas crecer en fe y que el Señor te bendiga muchísimo. Bendiciones. Muchas gracias, Natanael Paredes, por este saludo, esta palabra, lo tomamos de nuestro corazón. Gracias a Dios por su vida, muchas gracias al Señor por todo lo que está haciendo este muchacho, este siervo del Señor, que está yendo por todo el mundo, dando la palabra, adorando al Señor, trayendo bendición para muchos países. Así que damos muchas gracias a su vida, y la verdad que fue un placer poder conocerlo, fue un placer poder estar cerca de él y bueno, escuchar sus palabras, escuchar todo lo que tiene como promesas, como palabras de vida para cada uno de nosotros, y cómo el Señor lo utiliza, ¿no es cierto?, con su banda, con todo su ministerio. Así que damos gracias a Dios por eso. Y hace poquito tuvimos un congreso, el congreso Créeme, ahora es, que fue el día 3 de noviembre, Pastor. Sí, fue una gran bendición para nosotros, fue un desafío, fue un tiempo de mucha oración, de mucho clamor. Realmente queríamos hacer un congreso cumpliendo un año más la iglesia, y queríamos hacer algo que sea de mucha bendición. Queríamos llegar con la palabra a muchas personas, y nuestro templo, gracias al Señor, hemos estado creciendo y se nos hace pequeño. Entonces el Señor nos fue abriendo puertas, y nos abrió puertas de un lugar pero muy grande, ahí en Avenida Márquez, 9 de julio, el Club Alemán. Y era todo un desafío hacer un congreso en aquel lugar. Para nosotros empezar, no teníamos grandes experiencias en organizar este tipo de eventos, pero bueno, como dice el lema del congreso, créeme, decidimos creerle al Señor. Amén. Lo invitamos a Natanael, él con su banda nos pudo estar bendiciendo en ese congreso, en ese encuentro. También invitamos al pastor Darío Brunet, que es el papá de Marco Brunet. Fue de gran bendición, él vino de Brasil, nos trajo la palabra, y fue un mover lindo, fue una experiencia maravillosa del Señor. Tuvimos que hacer invitación, movernos porque el lugar era muy grande. Vino hermanos de Mar del Plata, de La Rioja, vino un grupo de La Rioja, de Catamarca, así que nos tocó movernos por todos lugares, de Misiones, de Santiago del Estero. Amén. Y bueno, se hicieron invitaciones a Villa La Rana, que está ahí en Villa Ballester también, donde hay mucha necesidad, y vinieron micros de personas que se fueron invitando. Lo que más deseábamos era llegar a aquel que no conoce la palabra de Dios, hablarle de que hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma. Gracias al Señor que nos dio ese gran mover de parte de Dios, y pudimos ver la gloria de Dios, Dios nos dio los recursos, la forma, porque no queríamos cobrar entrada, no queríamos hacer uso de ningún recurso de las personas, sino que nosotros queríamos invertir en la obra, y lo hicimos, y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, porque queremos que llegue la palabra de Dios en estos tiempos de tanta necesidad y de tanta carencia espiritual. Por eso le damos gracias a Dios, los que nos apoyaron, los que estuvieron presentes. Le damos gracias a Dios, a Natanael, a Darío Brunet y a todos aquellos que nos apoyaron en este ministerio y en nuestro primer congreso, que lo hicimos a puertas abiertas para participar de muchas personas. Pero fue una terrible y gran bendición, Alejandro. Tremendo, aparte, producto de la oración, producto de buscar al Señor, producto de creer al Señor. El Señor nos ha dado más de lo que pensábamos o de lo que queríamos hacer, ¿no es cierto? Porque Dios es un Dios que hace las cosas sobrenaturalmente. Dios es un Dios que hace las cosas imposibles para el hombre, pero para Él posible. Por eso te animamos a creer, por eso te animamos a orar. En esta tarde queremos estar hablando un poquito de la oración. En esta tarde queremos estar hablando de la palabra, queremos estar hablando de cuán importante es buscar al Señor, cuán importante es estar cerca de Él, porque Él va a ayudar en tu vida, en tu ministerio, en donde estés, en el trabajo, en la familia. Él es el único que puede ayudarnos, que puede guiarnos para bien y no para mal. Amén. Lo que Natanael compartía es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Está en Lucas capítulo 18. Y Jesús da la introducción de esta parábola y dice: también Jesús
le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como me gusta esta introducción que da Lucas hacia esa parábola que iba a decir Jesucristo, de orar siempre y no desmayar. La oración es el arma que tenemos nosotros los cristianos. Amén. Es el arma poderosa que nosotros tenemos en este tiempo. Hay un pasaje que quisiera también compartir, es un pasaje del Antiguo Testamento, que es un pasaje maravilloso sobre el rey Salomón. El rey Salomón fue un rey ungido por el Señor, es un rey levantado por Dios. Fue de tanta bendición, de tanto mover el rey Salomón en su reino. Fue un reinado próspero, de mucha bendición. Dios lo usó grandemente. Él fue hijo de David. David pudo juntar todo el mobiliario que necesitaba para construir el templo y Salomón lo pudo terminar. Dios lo usó mucho. Fue un mover muy grande. Fue un templo majestuoso, maravilloso. Dios prosperó tanto la vida de Salomón. Pero me dice en un pasaje en 2 Crónicas, si alguno lo tiene o si quieres leerlo, luego lo lees ahí en tu casa. Ese templo, Salomón dice que construyó un espacio pequeño, dice 2 Crónicas capítulo 6, versículo 13, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti ni en el cielo ni en la tierra. Algo grandioso y maravilloso. Y dice que Salomón comenzó a orar en ese pequeño estrado de 6 codos, un lugar pequeño que él construyó para orar, para clamar a Dios. Y luego que terminó de orar, en el capítulo de 2 Crónicas, capítulo 7, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo. Amén. Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas. Aquí vemos la vida de un hombre apasionado por el Señor, un hombre de mucha oración. Pero este es el principio de la vida de Salomón. Pero si nosotros leyéramos el final de su vida, el final de sus tiempos, terminó en otra condición. Terminó en pecado, terminó en rebeldía, terminó juntándose con mujeres paganas, terminó adorando a dioses paganas. Entonces, ¿cuál es el fruto de haber dejado de orar? Salomón fue un hombre que levantó un altar de oración, pero cuando dejó de orar y cuando dejó de clamar, su corazón se desvió y su corazón se terminó rodeando de tanto pecado y de tanta rebeldía y de tanta desobediencia. Por eso Dios castigó a la nación por las consecuencias del pecado de Salomón. Hay algo que a mí me quebranta mucho el corazón, Alejandro, y a la audiencia, es cómo hemos perdido nosotros durante mucho tiempo la iglesia y le hemos perdido el sentido y el valor a la oración. Me ha tocado estar en reuniones, en grandes eventos, donde no hay oración, donde no hay clamor, donde falta la oración, y nosotros tenemos un solo método. Tenemos el método de Jesús, es la oración y Amén. Es el clamor. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Estamos hablando de discípulos que eran judíos. Ellos tenían 3 veces al día oran. Ellos piden a Dios. Pero ellos querían que Jesús les enseñe a orar porque veían que la oración de Jesús había poder, había milagros, habían cosas que sucedían en aquel tiempo. Entonces, en estos tiempos nosotros hemos perdido el valor a la oración. Hemos perdido el valor al quebranto, a postrarnos en la presencia de Dios. Es una de las armas que hemos ido perdiendo con el tiempo. Tocó estar en una iglesia donde el pastor llamaba a postrarse y sabes que nadie se postraba. Hemos perdido la costumbre de doblar las rodillas, de dedicarnos a orar, doblar nuestras rodillas delante de la presencia de Dios. Fue un culto tan poderoso porque un jovencito que entró al templo, él había salido hace 2 días, había salido de la cárcel, nunca había estado en una iglesia, fue corriendo y al altar y él se arrodilló. Una persona que nunca había estado en una iglesia se arrodilló y pidió que Dios lo cambiara y que él no quería seguir teniendo la vida que tenía antes. Pero los ministros, los que tienen años de iglesia, no tuvieron la posibilidad de postrarse.
Por eso es el llamado a la iglesia a postrarnos en la presencia de Dios. Por eso hay tantas consecuencias nefastas a nuestro alrededor, en nuestras iglesias, en nuestros pastorados. Es porque hemos perdido el sentido de la oración. Esto le pasó a Salomón y esto nos está pasando a nosotros en la iglesia. Estamos tan ocupados muchas veces, Alejandro, en programas, en ministerios, en enseñar cosas que le hemos perdido el sentido a la oración. Le hemos perdido el sentido al clamor. Hemos dejado de creerle al Señor sobre todas las cosas. Si estuviéramos con menos programa y con más oración, descendería fuego del cielo, como descendió cuando Salomón terminó de orar. Descendería fuego del cielo sobre todos nosotros y sobre la iglesia. La iglesia necesita un despertar, pero va a nacer ese despertar con las vidas que se postren delante de su presencia, y que ese altar que está en el templo podamos caer de rodillas y decirle: Señor, envía fuego sobre nosotros y sobre nuestra iglesia. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Amén. Qué importante es buscar al Señor, qué importante es estar cerca de Él, en sintonía con Él. Hay una comunión que es horizontal y una comunión que es vertical. Esa vertical es la que nos comunica directamente al cielo, ¿no es cierto? Y tenemos que estar buscando a Él, buscándole a Él en la palabra, en oración, llenándonos de Él, para que Él nos esté guiando, ministrando, nos esté acudiendo, salvando, ayudando. Así que gracias a Dios por este tiempo, que Dios sea exaltado en esta tarde, que Dios sea brillando su luz en esta tarde, en tu hogar, en tu vida. Y así por eso queremos ahora estar escuchando este tema como nunca antes. Es el tema de la apertura y queremos que lo escuches completo, porque así queremos buscar al Señor como nunca antes. Hola, muchas bendiciones, soy Natanael Paredes y quiero enviar un saludo a toda la audiencia de este lindo programa Árbol de Vida en la 88.3. Bendiciones. Te entrego mi vida, mis noches y días. Te busco, te anhelo como nunca antes, como nunca antes. Grandioso Dios, magnífico, espero en ti, confío en ti. Grandioso Dios, magnífico, espero en ti, confío en ti. Te entrego mi vida, mis noches y días. Te busco, te anhelo como nunca antes, como nunca antes. Oh, oh, oh. Muy buenas tardes a todos. Seguimos aquí en Árbol de Vida, un programa para toda la familia, un programa para buscar al Señor y para que seamos llenos de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, hemos escuchado a Natanael, nuestro amigo, siervo del Señor, que estuvo ahí en esta canción como nunca antes y nos ha mandado un saludo. Así que muchas gracias, Natanael, y también gracias al Señor por su vida, y podemos escuchar sus lindas canciones y trabajos en su nuevo álbum como nunca antes. Seguimos aquí en la radio y les queremos contar los contactos para que nos sigan escribiendo, para que nos sigan saludando
Estamos en la página Facebook Árbol de Vida FM 88.3 y también en www.arboldevidafm88.3 @gmail.com, y si no, nuestro WhatsApp 15 333 74 807. Seguimos hablando de la oración, seguimos diciendo que es muy importante, es una herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros la pongamos en práctica. Amén. Tenemos la experiencia de que la oración es un arma que nos fortalece, es un arma que nos levanta, es poner nuestra fuerza, nuestra confianza en el Señor. Dice la palabra, para aquel que cree todo le es posible, creer en la mano de Dios y en el obrar de Dios. Dios ha hecho una obra muy maravillosa en la vida de Valentín. Valentín es uno de los levitas que tenemos en la iglesia, Amén. uno de los músicos. Él toca el Gloria a violín Dios. o la viola, una viola. Se me va a enojar, digo violín, todos le decimos violín, viola. Viola. Y es una bendición que él pueda compartir con nosotros ese tiempo, y él ha tenido una experiencia fuerte. Muchas veces Dios nos lleva por esos valles de sombras y de muerte para que estemos aprendiendo. Siempre anoche estaba ministrando a un hermano y le decía, a veces son esas experiencias duras de la vida lo que nos van formando. Esos son esos momentos donde nos llevan a dependencia de parte de Dios. Y Valentín tuvo una experiencia hace algunos años. Y bueno, contanos, Valentín, ¿cómo estás y qué te sucedió? Bueno, actualmente estoy muy bien, porque la operación, yo fui operado, ¿no? Hace 3 años, hizo el 18 de noviembre 3 años, y bueno, fue una historia que ocurrió bastante sin que nosotros lo preparemos, ¿no? Porque lo que pasó en ese momento fue que yo desde chiquito tuve muchos dolores de cabeza. Tuve que usar anteojos porque no veía bien, porque tenía problemas en la vista. Y un día, mi mamá, pensando que tal vez tenía un problema en la visión, me llevó a la oftalmóloga. Y la oftalmóloga, después de revisarme, me dijo que no me iba a dar lentes, pero que veía que tenía un problema en la visión y sobre todo en el nervio óptico. Y bueno, ese día pudimos contactarnos con un neurólogo a las 2 horas de haber ido a la oftalmóloga, y cuando este neurólogo me vio, me dijo que lo que yo tenía podían ser varias cosas, ¿no? Que no necesariamente era un problema en la vista. Y en este momento, ¿no? Yo fui llevado a la Fundación Hospitalaria, un hospital en Capital, y ahí me diagnosticaron que tenía un tumor benigno en el lóbulo frontal, ¿no? Cerca de donde está el nervio óptico, y que tenía comprometida parte de la visión. Bueno, estuve varios días dentro del hospital esperando a que me dieran un diagnóstico seguro, y a la semana más o menos me dijeron que sí, que era un tumor, pero que estaba encapsulado, entonces no era algo tan inseguro para mí. Podía haber sido algo peor. Y nosotros en este tiempo, en esta semana primera, estuvimos orando mucho, estuvimos buscando mucho de Dios, estuvimos pidiéndole mucho a Él, recibimos la visita de muchos hermanos de la iglesia. Y recibimos esta noticia que fue en parte bastante alentadora, ¿no? Y fue operado a la otra semana, después de recibir un panorama que, si bien era positivo de una parte, por otra parte venía siendo negativo, ya que las veces que vino una psicóloga a la habitación donde yo estaba, ella me decía que iban a tener que hacerme quimioterapia, que estaba muy grave, y cosas que la verdad que no eran muy edificantes, cuando lo que decía el neurocirujano era otra cosa. Bueno, a mí el 18 de noviembre me llevaron a operar después de muchos días de oración. Yo estuve muy tranquilo ese día en el que me llevaron al quirófano, y la operación duró 8 horas, donde estuvieron todos los hermanos que me fueron a visitar, mi familia, estuvieron todos esperando abajo del quirófano. Y por suerte y por la misericordia de Dios fue un éxito la operación. Salió todo bien y a los 5 días ya estuve en mi casa. No tuve ningún problema en la visión posteriormente.
y todo resultó como era esperado o inclusive mejor, ya que el panorama fue muy positivo, ¿no? Y bueno, y quiero dejarlos con esto, que es que la oración a mí no solo me dio paz antes de la operación y después de ella, de que todo iba a terminar saliendo bien como lo fue, ¿no? Sino que además la oración me generó buenos resultados. En la primera semana, cuando me enteré que el tumor no era maligno y que no comprometía demasiado nada, y en la segunda semana cuando me operaron y salió todo bien y fue todo un éxito, ¿no? Amén, amén. ¿Y cómo estás ahora, Valentín? Bueno, ahora estoy bien. Ahora, de hecho, la semana que viene o la otra me tengo que ir a hacer una resonancia por la operación, pero me estuve haciendo resonancias todos los años, ¿no? Los últimos años, y salió todo bien. De hecho, dijeron que el resultado fue muy positivo y que no hubo ningún tipo de secuela ni nada de la operación. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra, para aquel que cree, todo le es posible. Amén. Fueron momentos de mucha oración, de mucho clamor. La iglesia intercedió, la iglesia ayunamos por la vida de Valentín. Fue un mover muy fuerte de parte del Señor. Nos llevó a orar y a clamar fuertemente en la presencia de Dios y vimos la mano de Dios en Valentín, y Valentín se fortaleció en la presencia de Dios. Uno ahora se goza escucharlo a Valentín servir al Señor, ministrando con la música, sirviendo a Dios, y podría haber no estado, pero la mano de Dios fue grandiosa en tu vida, Valentín. Fue el milagro de Dios, lo que Dios hizo en tu vida, lo que ha hecho muchos de nosotros, y son producto de la oración y de creerle a Dios, porque muchos pueden pasar por ese proceso y salen bien, pero otros no salen bien, y gracias a Dios que Dios te ha dado la vida y te ha dado la paz y poder compartir este milagro de Dios. Es fruto de la oración. La oración rompe cadenas, la oración rompe ataduras, la oración produce sanidad, la oración produce milagros, y por eso creerle a la oración y creer el poder de la oración. Necesitamos volver a esos momentos, Alejandro. Necesitamos a aquellos hermanos que nos escuchen por la emisora, de volver a clamar a Dios, Amén. de volver a aquellas pasos importantes en la vida espiritual, de pedir a Dios y de buscar su presencia y su gloria. No nos olvidemos que cuando Salomón clamó, dice que descendió la gloria de Dios. Cuando nosotros oramos, ha de descender la gloria de Dios, pero necesitamos volver a tener. Muchos buscan a través de la oración que Dios le haga algo, pero Dios busca hombres que a través de la oración y el clamor se levanten como ministros, y que puedan a través del milagro de Dios servirle, o tocando música como Valentín, o predicando, o enseñando, o sirviendo en un ministerio, en una iglesia. Por eso necesitamos este tiempo, este mover fuerte de Dios, Alejandro. Amén. Gracias, Valentín, por tus testimonios. Y qué importante es no solamente poder contar, bueno, aquí yo estuve pidiendo al Señor por esto, sino también después, cuando lo tenemos, cuando el Señor nos lo da, poder dar gracias a Dios, ¿no? Es como una cadena, es la petición contestada del Señor, y después dar las gracias, dar el testimonio. Así que muy valiente, Valentín, por este tiempo que viniste a la radio y poder contar a toda la audiencia lo que ha sido el Señor en tu vida, lo que ha hecho el Señor en tu vida. Así que Dios te bendiga grandemente, y como dice la palabra, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Amén. Yo siempre me acuerdo de una experiencia que tuvimos con mi esposa. Fue una experiencia muy, muy fuerte. Mi señora le decretaron, luego que murió su papá, artritis reumatoidea. La verdad, cuando llegó a nosotros ese diagnóstico fue también muy, muy duro, muy difícil. Y me acuerdo un día que nos levantamos en nuestra casa. Ella se levantó con sus piernas hinchadas, sus manos hinchadas, y no podía caminar. Era un domingo a la mañana, teníamos que nosotros ir al culto. Y era tomar una decisión en ese momento. La verdad que fue un momento muy difícil, pero nosotros decidimos creerle a Dios, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda. Y le pedimos a Dios, decirle: Señor, mira, estamos en una situación muy difícil, muy crítica. La salud se había deteriorado bastante de mi esposa. No podía caminar, no podíamos hacer nada. Nosotros estábamos en ese tiempo, vivíamos a unas
30 cuadras de la iglesia, 20, 30 cuadras de la iglesia. Estábamos en la crisis de la salud de mi esposa, estábamos en una crisis económica, estábamos pasando momentos muy, muy tensos, muy difíciles en lo personal. No teníamos casa, no teníamos nada. Entonces fue un día que nos levantamos en la angustia del corazón, y ese día fue una de las oraciones más poderosas de nuestra vida. Ese día decidimos abrazarnos con mi esposa y le dijimos: Señor, estamos dispuestos a creerte a ti sobre todas las cosas. Nos levantamos con mi esposa, no teníamos dinero para pagarnos el remis para ir a la iglesia, y le decidimos creerle al Señor, y le dije a mi esposa: vamos a ir a la iglesia, pero vamos a ir caminando. No podés caminar, pero vamos a ir caminando, porque la oración de poder puede mucho. Y empezamos a caminar. Fueron las cuadras más largas que hicimos en nuestra vida, fue el trayecto más largo, llegamos casi a la mitad, al final del culto, pero llegamos con lágrimas en los ojos, dando la gloria de Dios que habíamos vencido, porque oramos a Dios, porque clamamos a Dios, y la oración nos dio ese poder para salir adelante. Eso es lo que produce la oración en cada uno de nosotros. Gracias a Dios que no decidimos quedarnos en casa, decidimos creerle a Dios. Al día de hoy, gracias al Señor, pudiera decirle: mi esposa es sana, pero no, sigue teniendo la enfermedad, gracias a Dios, controlada, puede trabajar y puede hacer sus quehaceres, pero la mano de Dios ha estado con nosotros en todo momento, Alejandro. Hemos visto el fruto y el poder de la oración en nuestras vidas. Él nos da fuerzas a través de la oración, Él nos da la valentía, Él nos da el ímpetu. Es lo que necesitamos como en este tiempo, llegar como iglesia. Es mi clamor todos los días, es nuestra angustia todos los días como iglesia. Necesitamos llegar, necesitamos que el poder de Dios descienda en la iglesia en estos tiempos, pero necesitamos tener el altar como lo tuvo en un momento Salomón. Necesitamos volver a ese altar para que descienda el fuego de Dios y no nos consuma el pecado y no nos consuma las rebeliones. Así que fortalecete, hermano. Yo sé que hay hermanos que están pasando necesidades como Valentín, algún diagnóstico adverso, alguna situación difícil, alguna situación económica dura, pero créele a Dios, hermano, créele a Dios. Levántate como un intercesor fuerte en tu casa. Dobla tus rodillas, aprende a orar doblando nuestras rodillas. Busca tu cuarto, en tu lugar, y dobla tus rodillas, levanta tus manos al cielo. A veces nosotros creemos pensar como Dios, creemos saber cómo piensa Dios y decir: a Dios no le importa cómo lo hacemos. Sí, a Dios le importa que doblemos nuestras rodillas, que tengamos esa postración delante de su presencia, y créele a Dios, cree el milagro de Dios, cree lo que Dios puede hacer, no solamente en tu vida, en tu familia. Todos tenemos imposibles en la vida, pero en las manos del Señor Él lo hará posible todas las cosas. Y si Dios no nos sana, y si Dios no nos rescata, Dios nos dará la fuerza para sobrellevar todo ese peso, toda esa cruz y toda esa angustia o prueba que tenemos en el corazón. La gloria sea para Dios. Cree, como dice el lema que hemos puesto en nuestro congreso: cree en el Señor. Amén, pastor. Y qué importante darle la importancia que realmente tiene la oración, porque muchas veces, quizá al principio de que cuando te empezaste a congregar, o quizá todavía no te estás congregando y tenés temor de hablar con Dios, ¿no? Tenés quizá, no sé, vergüenza. Todas esas cosas hay que sacarlas y realmente empezar a funcionar la fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a que oremos. Jesucristo enseña a sus discípulos a orar. Y qué importante es. Jesús buscaba en las noches, se la pasaba orando, buscando al Padre. ¿Para qué? Para que poder funcionar al otro día como Jesús lo quería, como Dios lo quería, como Dios lo mandaba. Entonces nosotros también necesitamos esa oración de cada día, de cada mañana, de cada noche, en cada momento donde estemos, poder pedir con fe, poder pedir con la convicción de que el Señor lo va a hacer, y pedirlo en su voluntad, pedirlo con ese entusiasmo, con esas ganas y con ese clamor que muchas veces nosotros no comprendemos o no entendemos, porque ¿qué pasa cuando estás en una situación difícil, ¿no? Uno empieza a querer buscar solución, uno empieza a querer buscar ayuda, y el mejor lugar que tenemos que ir es a los pies de Cristo. El mejor lugar, el mejor momento, la mejor solución en el momento, en impronta, rápido, es buscar al Señor, porque Él va a dar la salida
tarde o temprano va a dar la salida, va a dar esa puerta abierta que necesitas cuando hay tentaciones, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedad. Él es el único que puede estar sanando. Por eso a Él le gusta que nosotros le pidamos. No solamente que a Él le gusta, sino que también nosotros necesitamos de ese Dios poderoso que nos ayude. Amén, amén. Me acuerdo de una palabra que un día un soldado en medio de la guerra se escapó por miedo, por temor y se escondió en una cueva, y dice que los otros soldados lo agarraron, lo llevaron frente a Alejandro el Grande. Alejandro el Grande era un poderoso conquistador, y cuando estuvo frente a Alejandro el Grande, ¿qué te pasó?, le pregunta, ¿qué te sucedió? No tuve miedo. Entonces Alejandro el Grande le pregunta, ¿y cómo te llamas tú? Y este hombre dijo, yo me llamo Alejandro. Entonces Alejandro el Grande le dice, o te cambias el nombre o te comportas como un Alejandro. Y es lo mismo para nosotros, o nos cambiamos el nombre o nos comportamos como Cristo se comportó. Y cuando vos hablas de Cristo, Cristo fue de oración. No hay otra cosa. Decir Cristo cuando eligió a los discípulos fue al monte a orar. Cristo cuando pasó la crisis fue al monte a orar. Era de oración. Ojalá aprendiéramos del método de Cristo. O somos como Cristo o nos cambiamos el nombre que tenemos. Pero necesitamos volver a esa pasión por la oración, esa pasión por el encuentro con Dios, ese clamor delante de su presencia, ante nuestras crisis, doblar nuestras rodillas, depender de Dios en todas las cosas, en su esencia, en su ímpetu. Nosotros estamos batallando y trabajando fuerte en nuestra iglesia con la oración. Nosotros, al ministro que está en nuestra iglesia, si no lo vemos en los cultos de oración, no puede ministrar en la iglesia. Somos muy estrictos en ese sentido, y pido perdón si algunos lo son, pero el ministro tiene que estar en un culto de oración, tiene que ser una persona de oración, porque si no transmite talentos o transmite cosas humanas, pero cuando hay presencia de Dios, transmite poder y presencia de Dios, y es importante tener ese discernimiento y ser personas de oración, de mucha oración. Cuando cantas al frente, pasas a cantar, cuando pasas a ministrar, cuando pasas a dar una palabra, o cuando sirves al Señor en cualquier área de la iglesia, debe haber mucha oración. El apóstol Pablo dice en una voz de ruego, creo, en un lamento y en un grito profundo, orad sin cesar. Yo creo que fue una voz fuerte que le dijo Pablo ahí a los hermanos de Tesalonicenses. Oren sin cesar, y ese debe ser nuestro sentido y nuestra búsqueda. Levantar clamor, levantar nuestras manos para que Dios haga la obra. Los milagros de Dios están, la presencia de Dios está. Solo necesita Dios hombres y mujeres que puedan quebrantar y que puedan buscarlo en su presencia. Es lo que estamos necesitando y requiriendo en estos tiempos. Hay un librito muy pequeñito, yo anoté algunas frases, Alejandro, lo encontré un día en la iglesia, viste como cuando Josías encontraron el libro de la ley y pudo leer el libro de la ley ante el pueblo, y hubo un gran quebranto porque todo lo que decía la palabra de Dios que habían encontrado en el templo era lo que nosotros, los hombres y el pueblo, no estaban cumpliendo, y Josías entró en una gran angustia porque el pecado de ellos había sido tan grande, habían cometido tanto pecado y habían encontrado el libro de las Escrituras, la palabra de Dios. Y encontré en la iglesia, ahí en una biblioteca, un libro muy viejito, hojas amarillas, un libro no sé cuántos años tiene. Entré, lo googleé un poquito el autor y el autor es un hombre maravilloso, Edward Bones se llama. Lo recomiendo a aquel que pueda comprarlo, y él habla sobre el predicador y la oración, y dice unas cosas tan fuertes, tan maravillosas. Del año 1800, es una escritura muy antigua. Él era un abogado que se convirtió y Dios lo usó tan grandemente, y dice algunas frases que yo pude anotar y quería compartirle. Dice: un hombre de Dios no nace, sino que se hace en la cámara secreta de la comunión y de la devoción privada. Amén. Mirá qué profundo. Dice: la oración hace al hombre, la oración hace al predicador, la oración hace al pastor.
Dice más adelante, se necesita una escuela. Mirá qué importante. Hay tanto instituto, ministerio, teología, todo eso. Y él dice, se necesita una escuela para enseñar a los predicadores cómo orar. Amén. Más que todas las escuelas teológicas juntas. Wow. No quiero seguir leyendo porque se va a extender, pero y él dice en una parte, dice, si vas a orar 5 minutos, mejor no ores, porque Dios necesita que vuelques tu alma delante de la presencia del Señor. La oración corta es una oración muchas veces, dice él, de compromiso. Dios necesita oración de compromiso. Dios necesita que vuelques tu alma delante de su presencia en oración y el clamor. Créele al Señor, hermano, créele. Donde quiera que estés, créele. Yo sé que hay batallas, yo las tuve miles de batallas, pero de todas me pude levantar a raíz de la oración, a raíz del clamor. Yo sé que hay batallas, hay situaciones difíciles. A veces se espera que alguien te ministre, a veces se espera que alguien te diga lo que tienes que hacer. Te digo el secreto más profundo: sube a la presencia de Dios. Jesús subió al monte a orar para elegir a los suyos. Necesita subir a la presencia de Dios. Salomón hizo un altar en donde adoró a Dios, donde levantó sus manos y oró a Dios. Y en ese altar, cuando Salomón oró, descendió la gloria de Dios. No necesitas nada más especial, solo necesitas reparar ese altar que ha quedado derribado, como dice cuando Elías levantó el altar de Dios ahí en el Monte Carmelo. Arregla tu altar. Arregla ese altar que fue de tanta significación y de tanta bendición para tu vida cuando empezaste en los caminos del Señor. Estoy seguro que eras un hombre y una mujer de oración. Era de clamar mucho, era de pasar horas y horas y orando, era de ayuno, era de mucha bendición. Pero ese altar ha quedado destruido. Vuelve al altar y a la presencia del Señor. Amén, Pastor Andrés. Qué bueno es poder ir al altar. Qué bueno es poder ir a la presencia de Dios en todo tiempo, en todo lugar, arrodillándonos, buscándole a Él, que Él va a hacer la obra, ¿no es cierto? Dice que Él no la va a dejar ahí incompleta la obra en nosotros, sino que la va a completar. Por eso debemos creer, por eso debemos buscarle a Él con mucho respeto también, ¿no? Con un respeto, porque Él es nuestro Creador, nuestro Salvador. Él es el que pagó el precio, un alto precio por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no agradecerle por un día más de vida? Y yendo a su presencia, yendo a los pies de Jesús. Por eso en este tiempo, en este momento, queremos estar escuchando todos juntos, y te animo que busques al Señor. No hay lugar más alto. Amén. Vamos a escucharlo. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
Bien, Dios te bendiga en esta tarde del lunes, último bloque. Acordate que son todos los lunes de 18 a 19 horas, aquí en Árbol de Vida, en FM Cristiana 88.3. Y recordamos los contactos que tenemos para que nos estés enviando algún mensajito o alguna petición o algo que nos quieras contar. Página de Facebook, Árbol de Vida FM 88.3, o al Gmail, Árbol de Vida FM 88.3, o si no, a nuestro WhatsApp 15 333 74807. Gracias a Dios por este tema. Qué importante es ir a sus pies, ir a los pies de Cristo. Queremos contar una historia muy breve antes de estar finalizando este programa para la gloria de Dios. Una pobre mujer vivía en una humilde casa con su nieta que estaba muy enferma. Como no tenía dinero para llevarla con un médico y viendo que a pesar de sus muchos cuidados la niña empeoraba cada día, con mucho dolor en el corazón decidió dejarla e ir a pie hasta la ciudad más próxima en busca de ayuda. En el único hospital público de la región le dijeron los médicos que no podían trasladarse hasta su casa y que ella tenía que traer a la niña para ser examinada. Desesperada por saber que su nieta no conseguía siquiera levantarse de la cama, se retiró y al pasar por una iglesia decidió entrar. Algunas señoras estaban arrodilladas haciendo sus oraciones. Ella también se arrodilló, escuchó las oraciones de aquellas mujeres y cuando tuvo la oportunidad también alzó su voz y dijo: «Hola Dios, soy yo, María. Fíjese, Señor, que mi nieta está muy enferma. Yo quisiera que usted fuese para allá a cuidarla, a curarla también. Por favor, Dios, anote la dirección». Las señoras se sorprendieron con esa oración y continuaron escuchando. Es muy fácil, solamente seguir el camino de las piedras y cuando pase el río por un puente, usted entra en la segunda calle, pasa a la tiendita y mi casa es la última de la cuadra. Las otras señoras que estaban pendientes de la oración se esforzaban para no reír. Ella continuó: «Mire Dios, la puerta está cerrada, pero la llave está debajo del tapetito rojo de la entrada. Por favor, Señor, cura a mi nietecita. Gracias». Y cuando todos pensaban que ella había acabado, ella agregó: «Ah, Señor, por favor, no se olvide de colocar la llave de nuevo abajo del tapetito rojo. Si no, yo no voy a poder entrar a la casa. Muchas, muchas gracias». Después que doña María se fue, las demás señoras soltaron la carcajada y se quedaron comentando lo triste que es ver que las personas no saben ni orar. Cuando doña María llegó a su casa, no se pudo contener de tanta alegría al ver a su niña sentada en el piso jugando con sus muñecas. «¿Ya estás de pie?». Y la niña, mirándola cariñosamente, le contestó: «Un médico estuvo aquí, abuelita. Me dio un beso en la frente y dijo que iba a mejorar». Él era tan hermoso, Abú. Su ropa era blanca, que parecía hasta que brillaba. «Ah, y él te mandó decir que sí fue fácil encontrar nuestra casa y que iba a dejar la llave debajo del tapetito rojo como tú se lo pediste». Dios no quiere palabras bonitas, Él quiere palabras sinceras. Orar es hablar con Dios y como Dios es nuestro Padre, nos acercaremos a Él de una manera amorosa y sencilla, tal como lo haríamos para agradecer, pedir algo o expresar amor a nuestro Padre terrenal. Vayamos con confianza, seguros de que a Dios le interesa aún los más pequeños detalles porque nos ama apasionadamente. Vayamos con fe, porque es ella la que nos conecta con Dios. Amén. Qué lindo, linda palabra. Los milagros de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Cosa hermosa que el Señor hace. Por eso es importante todo este mover y el volver el tiempo de oración y de clamor. Volver a ese altar que ha quedado abandonado. Yo creo que Salomón jamás volvió a ese altar, a ese templo. No volvió a doblar sus rodillas. Nuestras caídas, nuestros pecados, Alejandro, son
producto de haber dejado de orar y de clamar al Señor, de habernos olvidado de ese altar al Señor. Mientras leías eso, yo me acordaba cuando niño iba a las iglesias y me tocaba ir a muchas iglesias y yo he caminado mucho por el interior recorriendo en un ministerio que estuve trabajando con jóvenes y todavía hay muchas iglesias que lo hacen, que tienen sus almohadoncitos. Entras a la iglesia y tienen sus almohadoncitos, ya los tienen preparados, o vienen hermanos ya con un almohadoncito y llegan a su banco o llegan a su altar y ponen su almohadón y se arrodillan delante de la presencia de Dios. Quizá no se ve tanto, ¿no? Ya no se ve muy poco y eso es un principio tan espiritual que necesitamos volver a esos moveres. Dios mueve sus brazos, Dios mueve su gloria cuando es su debilidad. Yo creo que la debilidad de Dios es el hombre que clama al Señor. Amén. Es la debilidad de Dios el hombre, la mujer que busca a Dios y que abre su corazón delante de la presencia de Dios. Nuestra iglesia es una iglesia exclusivamente misionera. Nuestra iglesia era una iglesia muy pequeñita, Alejandro, era muy pequeñita. Mi papá era pastor, papá David Albornoz llamaba. Un día papá era relojero. Era pastor y relojero. Sí, todas las mañanas me acuerdo de levantarse en un primer piso. En sus primeros momentos él escuchaba ópera, le gustaba, él cantaba ópera, y escuchaba ópera. Era el mal recuerdo. Yo dije, cuando sea grande no voy a escuchar ópera. Y ahora ando escuchando ópera y música clásica. Y todas las mañanas se levantaba, pero un día Dios tocó su corazón y empezó a sentir una carga por las misiones, empezó a sentir un deseo por las misiones. Dios lo había levantado al pastorado y empezó a sentir mucha carga por las misiones y teniendo su labor de pastor y de relojero, me acuerdo de predicaciones, ponía esos antiguos cassettes, que le hablo a mis hijas, le digo cassette, a veces me escapa la palabra, antiguos cassettes, él escuchaba mensajes sobre las misiones, tenía una pasión tan grande sobre las misiones y empezó a interesarse. Y un día hubo un congreso en Comibán, se llamaba el congreso ahí en Brasil, y fue al congreso sobre misiones. Hay un libro que él fue su despertar, aparte de la palabra de Dios, un misionero muy conocido en los tiempos antiguos, Guillermo Carey. Y Guillermo Carey tenía una frase muy maravillosa, porque Guillermo Carey tocó él presentar un proyecto como para ir a evangelizar la India, y necesitaba que aquellos hombres que lo escucharan, aquellos hombres que podían ayudarlo económicamente para ir a la India, pudieran aportar para las misiones, porque era algo muy nuevo para las iglesias en esos tiempos, las misiones. Y Guillermo Carey le dice en una conferencia, un encuentro que tiene con pastores bautistas de distintas iglesias, y le dice: iglesia, espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para el Señor. Una frase que quedó célebre, y eso fue modificando muchas cosas de papá. Y un día vino a la iglesia y dijo: el Señor me dice que tengo mucho deseo de ir a África. Empezó a participar en un ministerio y fue a África a predicar la palabra del Señor. Fue con un misionero sueco y fueron a levantar pastores en África. Y un día papá vino a la iglesia y dijo: yo sueño, nos dijo a todos los hermanos, que de esta iglesia van a salir misioneros, y yo voy a clamar para que de nuestra iglesia salgan misioneros. Nosotros éramos una iglesia pequeña, vivíamos ahí en José León Suárez. Gran parte de los miembros de nuestra iglesia son gente obrero. No teníamos recursos, teníamos muchas cosas para hacer en la iglesia, mucho dinero para invertir en la iglesia, y no estábamos en condiciones de formar gente para las misiones. No teníamos dinero y no teníamos el llamado. Pero él empezó a hacer cursos de misiones, que no iba nadie, iban 2 hermanitos a hacer el curso de misiones, y fue pasando el tiempo, pero a él lo movilizaba un sueño, y oraba por ese sueño: Señor, Dios mío, en algún momento de nuestra iglesia se van a levantar misioneros, en algún momento van a salir misioneros, y clamaba al Señor por esas misiones. Bueno, papá falleció, papá fue a la gloria del Señor, Dios lo llevó a su presencia. Luego que falleció papá, el Señor empezó a hacer una obra tan maravillosa en la iglesia, que los pastores que vinieron después de papá fueron pastores misioneros, empezaron a llenar el corazón nuestro, empezaron a llenar nuestras vidas, y ahí entendimos que todo lo que había hecho papá anteriormente nos había apasionado tanto cada hermano, y empezamos con las misiones acá, esto, lo otro, empezamos a creerle al Señor, y gloria al Señor. Podemos decir que después de
algunos años nuestra iglesia ha levantado misioneros y hay misioneros predicando la palabra de Dios en otros lugares, en otros países. Y eso es producto de la oración. Amén. Es producto de alguien que le creyó, como este cuento que nos has compartido, de alguien que le creyó y le pidió a Dios: Dios, yo quiero que de nuestro lugar salgan misioneros. Por eso, para aquel que cree, todo le es posible. Por eso, hermano en Cristo, ya casi terminando el programa, yo no te conozco, mas Dios te conoce. Dios sabe cuáles fueron tus inicios. Dios conoce tus principios, cómo comenzaste, ese milagro de Dios sobre tu vida. Me ha tocado encontrar con personas que han sido apasionadas en la oración, apasionadas en el Señor, que el Señor los bautizó con su Espíritu Santo y clamaban y oraban, y se ha perdido todo eso. Has perdido el fuego porque has perdido tu comunión con el Señor y el altar ha quedado derribado y has dejado de orar y de clamar. Vuelve al Señor. Hay una canción que cantamos siempre en la iglesia, es volver a empezar. Hoy, en este momento, en este segundo, es volver a empezar. Ahí estás donde es tu casa, en la cocina, en el auto. Clama a Dios, de dile al Señor: Señor, quiero volver a empezar. Con ese fuego que un día lo tuve, quiero tener ese fuego en este tiempo y empezar a llenar del fuego y la presencia de Dios. Que Dios pueda levantar un nuevo despertar en la iglesia en Argentina, un nuevo avivamiento sobre Argentina, y toda Argentina pueda conocer al Cristo vivo que nos da tanta esperanza. Y agradecemos a Dios. Gracias, Valentín, por acompañarnos. Amén. Y gracias a Dios por permitirme estar en este lugar, y gracias a Alejandro que nos permitió hacer este programa sobre la oración y sobre la necesidad de buscar a Dios. Y este tema que estuvimos hablando me hace recordar a Abraham, que era una persona que oraba, que era una persona que no vio, que no pudo ver los resultados de lo que él hizo, pero que él reconocía que era peregrino y que él no estaba acá para tener grandes cosas. Él estaba acá para buscar de Dios, y sus hijos tuvieron el resultado de lo que Abraham hizo durante toda su vida, ¿no? Amén. Gracias, Amén. Valentín. Gracias, Pastor Andrés. Qué bendición, qué palabra poderosa. Y como el Señor Jesús siempre nos dice, ¿no? En su palabra está escrito, dice: pedid y se os dará, Amén. buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Parecen palabras así a la ligera, pero tenemos que creerle. Porque lo está diciendo Jesucristo, lo está diciendo la palabra de Dios. Con esa palabra el Señor creó los cielos, creó los mares, con esa palabra hizo toda la creación, todo el universo. ¿Cómo no creerle? Lo que está diciendo ahí es: pedid y se os dará. Entonces nosotros tenemos que buscar al Señor, tenemos que orar con ese entendimiento, con esa fe, ¿sí? Y creerle a Dios que Él lo va a hacer a su debido tiempo. Quizás nosotros queremos ya las cosas inmediatas, pero Dios se toma el tiempo, trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestra vida, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, y para que Él, como hoy, muchos como Valentín puedan estar teniendo un micrófono o teniendo un tiempito en cualquier lugar para decir: gracias, Dios, lo que has hecho en mi vida. Amén. Amén, amén. Y orar y clamar delante de la presencia del Señor. Dios es maravilloso, Dios es grandioso. Que Dios pueda levantarte, hermano. Te vas a levantar. El cementerio está lleno de ministerios truncos. El cementerio está lleno de hombres que podrían haber sido grandes ministros en las manos del Señor, poderosos ministros. El cementerio está lleno de grandes adoradores del Señor. No esperes que llegue ese momento. Levántate, hoy es el día, hoy es el día. Hay una canción que papá trajo de África, que nos enseñó, que cantaban los africanos. Estuvo en una comunidad donde gran parte de los de esa comunidad tenían SIDA, muchos morían jóvenes, 40, 50 años, y me decía: papá Andrés, ¿sabes cuál es la canción que ellos preferían y que cantaban con tanto gozo? Y la canción es: este es el día, y es sobre un salmo, dice: este es el día que hizo el Señor. Amén. Por tanto me gozaré y me alegraré en la presencia de Dios. Y decía papá: yo me quebrantaba escuchando a los africanos cantar esta canción, porque muchos de ellos hasta no tenían para comer ese día, pero ellos creían que ese día era del Señor, y el Señor iba a multiplicar, y el Señor iba a dar lo que necesitaban. Hermano, este es tu día, hoy es tu día, hoy día lunes, anótalo, este es tu día para que vuelvas a los pies de Cristo, para que te arrodilles en su presencia y dile: Señor, vuelvo a empezar, no quiero terminar como terminó Salomón, en algo que no pudo destruir, algo que no pudo construir, sino que quiero volver al altar, a ese altar que un día lo tuve en mi vida, en mi casa, en mi familia, y quiero volver a adorarte.
Decimos una oración cortita. Amén. Amén. Señor, Padre Celestial, hemos orado por cada palabra, hemos orado este tiempo por cada persona que va a escuchar esta palabra. Yo no sé quiénes están del otro lado, yo no los conozco, mas tú los conoces, Señor. Tú has puesto, Señor, Dios mío, la palabra en sus corazones. Ahora, como esa espada de doble filo que penetra en lo profundo del alma, Señor, Dios mío, que cada uno pueda realmente volver a tu presencia, volver a ti, creerte a ti, Señor, y volver a levantar ese altar que ha sido derribado. Puedan levantar cada uno sus manos al cielo, adorarte a ti y ver la gloria de Dios, como vino sobre la vida de Valentín, como vino sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Derrama de tu gloria y derrama tu presencia en cada ministerio. Fortalece a los pastores, a los ministros, Señor, llénalos de ti, Señor, y descienda tu gloria, Señor, descienda tu gloria sobre Argentina, sobre nuestras iglesias. Te lo ruego, Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Recordamos nuestros cultos, nuestras reuniones, domingo 10 de la mañana, miércoles 19 horas. La dirección José Ingenieros 3651 entre Artigas y Belgrano. Los que quieran están todos invitados. Iglesia Bautista de José León Suárez. Muchas bendiciones, Dios te bendiga, buena semana y muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima, el próximo lunes, acordate, de 18 a 19 horas. Dios te bendiga. Amén. Amén.